Radio Cuba Libre, transmitiendo las 24 horas del día. Somos la voz del pueblo cubano. Somos la voz de la verdad. Han querido silenciar a todo un pueblo. Por ello surge Radio Cuba Libre, la emisora que no podrán silenciar jamás. Sí, sí te escucho perfectamente. Adelante, Chari, adelante. Bueno, pues nada, bienvenidos todos a Radio Cuba Libre. Como ya dijo por Cuba, esta noche tenemos el placer de compartir con Ninosca Pérez Castellón. Le doy la bienvenida, Ninosca, y ante todo le quiero agradecer que nos conceda parte de su tiempo para tener este conversatorio. No voy a llamarle entrevista porque no me atrevo a tanto. Entrevistando a una periodista. Para mí es un honor y que ustedes se tomaran el interés en invitarme, de verdad que se los agradezco. Muchísimas gracias, de verdad que para nosotros es un honor tenerlo en nuestra humilde y modesta estación de Radio Cuba Libre, pero bueno, gracias a Dios nos escuchan también muchos cubanos. Tú sabes que no hay modestas ni humildes estaciones. Cuando tú tienes un micrófono en la mano, tu palabra sale al universo. Y ahí es donde radica la importancia de la palabra. Hoy mi sobrina me estaba dando una frase que alguien escribió sobre la magia que hay en una biblioteca, porque en una biblioteca la información está disponible. Y eso es lo que hace la radio. La radio, ahí está, no le cuesta nada a nadie, nada más que encender un botón y ahí está la radio. Y por eso te digo que no hay emisoras ni humildes, ni pobres, ni nada. Hay sencillamente personas con el interés de sacar esa palabra al aire, así que los felicito por eso. Muchísimas gracias, Ninosca, de verdad que sus palabras son importantes para nosotros y bueno, ya les repito que es un placer tenerla con nosotros por acá esta noche y nos estarán escuchando dentro de Cuba, gracias a Dios, esperemos que sí, algunas personas y en el mundo también. Y pues nada, si ya le puedo preguntar algo. Claro. Sé que usted, le quisiera preguntar primero, ¿cómo usted empezó a vincularse en la lucha anticastista? Bueno, en el caso mío no tenía muchas alternativas porque mi familia se vio afectada desde el mismo 1 de enero por la revolución, ¿no? Lo único que yo recuerdo siendo una niña fue el mundo cambió de una noche a la otra y ahí vinieron los saqueos, las turbas afuera de la casa, familiares a prisión, mi padre se fue de Cuba, o sea, todo lo que yo vi, por quitarle el automóvil a mi mamá, dos miserables que habían bajado de la sierra se entraron a tiro delante de nosotros, o sea, todo lo que yo vi me bastó siendo una niña para saber que lo que había llegado a Cuba no servía. Y a partir de ahí, bueno, pues vino el exilio, muy difícil, yo siempre digo que el exilio es como que cuando trasplantan a un árbol, ese dolor que te arranquen de cuajo y tienes que echar raíces en otro lado, es terrible, pero hubo que hacerlo. A partir de ahí mis hermanos se fueron a Playa Girón, mis tíos, toda mi familia siempre estuvo involucrada. Mi hermano que se inscribió siendo menor de edad sin decirle a mi padre, porque el otro ya estaba en los campamentos y fue de los que pusieron en la rastra Osmani Cienfuegos, que encerró a 100 y pico de hombres en una rastra hermética para transportarlo hacia La Habana, hacia la ciudad deportiva, y cuando el chofer de la rastra le dijo, se van a asfixiar y le borramos las balas. Eso constituye un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. Y ese señor después fue ministro de Turismo, era el mismo que estrechaban las manos todos los sinvergüenzas que van a invertir a Cuba y a fabricar hoteles en Cuba. Así que yo creo que no hubiera tenido otra alternativa, que siempre mientras estaba estudiando, todos los jóvenes cubanos nos sentíamos afectados por los presos políticos, escribíamos cartas, hacíamos lo que podíamos, y era inevitable, ¿no?, que uno se involucrara. Por supuesto, no, de verdad que con esos antecedentes e incluso su familia afectada de esa mala manera, pues cualquiera, por supuesto, hubiera tomado la misma decisión.
La otra pregunta que le puedo hacer ahora, Ninoca, es, usted salió muy joven de Cuba, según tengo entendido. ¿Qué recuerdos todavía le quedan de Cuba? Bueno, yo tenía 8 años, pero mis recuerdos son unos recuerdos, por supuesto, muy placenteros de un país maravilloso y un mundo en el que yo vivía, a lo que se convirtió después del 1 de enero. Y para mí, esos recuerdos después del 1 de enero, que no nos dejaban ver ni la televisión porque estaban los fusilamientos y no me dejaban leer los periódicos, así todo, yo me escapaba y buscaba, sí, para poder leer los periódicos. Esa parte de los recuerdos son como en blanco y negro, de todas las cosas horribles que yo veía que estaban pasando, ¿no? Pero recuerdo, por supuesto, recuerdo cosas como que uno no se le olvida la playa, uno no se le olvida el lugar donde vivió, uno no se le olvidan los recuerdos de la familia, y esos son recuerdos muy gratos. Cuando yo estaba en la fundación y empezamos La Voz de la Fundación, a veces cuando venían familias de Cuba o cualquiera que venía de Cuba, me decía, no quiero volver a saber de Cuba. Y a mí aquello me daba un dolor, porque yo decía, te lo voy a volver a preguntar en 6 meses. Y después regresaban y me decían, es verdad que se aprende a querer a Cuba en el exilio, porque mucho de lo que vivieron los que se tuvieron que ir era el rechazo de lo que les había tocado vivir bajo el comunismo, por supuesto. Por supuesto, sí, y pienso que eso nos sucede a muchísimos de nosotros, ¿no? Uno ama y extraña muchísimo a Cuba cuando salimos de allá, ciertamente es así. Yo pienso que le quería preguntar su familia, por supuesto, ya un poquito que me ha hablado del tema, pero son los valores esos de amor a la patria, supongo, que le inculcaron sus padres, ¿no? Que por eso siente que la libertad de Cuba es una lucha constante. ¿Nos puede hablar un poquito de eso, de los valores que le sembraron en su familia, etcétera? Claro, los valores fueron los valores que yo creo que eran los valores que tenían los niños de mi generación. A nosotros en la escuela nos enseñaron a amar a Martí, nos enseñaron a amar la historia de Cuba, y cuando uno se va de Cuba, uno, por supuesto, los padres de uno, por lo menos en aquella época, no querían que uno perdiera eso. Entonces nos hacían leer en español, nos trataban de seguir enseñando de que la historia de Cuba es mucho más que hoy en día. Cuando te hablan de Cuba, no es la música y la comida y no es así, ¿no? Y esos fueron valores que nos fueron inculcando, y se los agradezco mucho, porque al final tampoco fue solo lo que nos enseñaron, sino lo que vivimos. O sea, yo viví esa etapa donde muchos de los cubanos, sobre todo los de la generación de mis hermanos, que eran unos jóvenes, se fueron a pelear sin pensarlo 2 veces, con un fusil en mano, sin ninguna garantía de que no iban a perder sus vidas. O sea, vi muchos ejemplos. Veía el ejemplo de los presos políticos, de lo que estaban pasando, de las madres que estaban, muchas que se habían quedado en Cuba por velar por sus hijos, de las presas políticas. O sea, más allá de lo que te puedan enseñar, era lo que se estaba viviendo. Por ejemplo, yo siempre digo que yo tengo la gran suerte de que muchas personas tienen héroes que no conocen. Yo conocí a mis primeros héroes, que fueron los miembros de la brigada, cuando mis hermanos regresaron y cuando conocía las historias de ellos. O sea, yo creo que más de lo que te enseñan también son las vivencias. Por supuesto, ya, de verdad, que es que es increíble. Nosotros hoy en día, bueno, que sufrimos por tantas personas presos en Cuba desde siempre, los que han caído después, etcétera, pero formar parte de una familia con ese legado, de verdad que es más que lo que te transmiten verbalmente, sino los ejemplos que tienen a diario al lado tuyo. Yo le quería ahora, si sé que es una persona que fue muy importante para usted, su esposo, Roberto Martín Pérez, que es un ícono del presidio político cubano, ¿cómo lo recuerda? Y yo pienso, perdón, en el legado, ¿qué legado ha dejado Roberto a los jóvenes cubanos hoy por hoy? Que bueno, Mira, ¿qué nos podría transmitir? Sí.
Claro, Roberto fue una persona que predicó con su ejemplo. Yo no conocía a Roberto, por supuesto, pero conocía a su familia y sabía, desde siempre supe lo que estaba sucediendo. Pero cuando ya en el año, por los 85 por ahí, comenzamos, o en el 86, una campaña, siempre hacemos campaña por liberar a los presos, pero cuando yo dije, bueno, vamos a hacer una por Roberto, ya iba por 27 años por ahí preso. La hermana me dijo, no, porque él no va a querer que haga una campaña por él. Y yo le dije, bueno, no importa, no la estás haciendo tú, están haciendo un grupo de personas que están interesadas. Y, y entonces empecé a conocer a muchas de las personas que habían estado presas con él. Y las historias eran extraordinarias porque Roberto literalmente se quitaba lo que tenía puesto para dárselo a otro que no lo tenía o que lo necesitaba. O sea, ese fue su historial en el presidio, independientemente de la resistencia que tuvo. O sea, cuando hablan de la palabra plantado, para mí a veces yo me choca un poquitico cuando alguien dice, no, está plantado porque, no sé, 3 días no comió. No, no, no. Cuando tú estás hablando de plantado, era toda una filosofía de que tú te plantabas porque tú no te ibas a integrar a un plan de reeducación que te iba a conseguir la libertad. O la libertad parcial, porque muchos lo que los dejaban era ir a sus casas o lo que sea. Entonces, este grupo de hombres tomó la decisión de que ellos no iban a ceder ante las presiones que tenía el régimen de reeducarlos, de cambiarles su manera de pensar. Ese es el concepto del plantado. Más allá de, por supuesto, las huelgas de hambre, más allá de cuando, por ejemplo, como rezar un rosario en prisión les costaba una entrada de golpe, pero lo hacían de todos modos, porque para ellos eso era importante. Entonces, ese es el tipo de resistencia que se creó. O sea, en ese aspecto, yo creo que Roberto, y no porque lo diga yo, porque lo dicen los que estuvieron presos con él, fue un símbolo dentro del presidio en ese aspecto. Pero en la vida cotidiana, Roberto era una persona que, como te dije, Roberto no tenía nada de él. Pero cuando Roberto se muere, yo te puedo decir que yo pude presenciar la satisfacción que siente una persona que se muere habiendo cumplido con su deber. En eso sí te digo que él se murió tranquilo, consciente de que él había cumplido con su deber. Bueno, ciertamente sí, Roberto ha sido un plantado, un plantado. He leído un poco de su historia, pero haber vivido con una persona como él debe ser, bueno, pues una suerte. Y a usted lo ha acompañado por toda su vida, personas muy valiosas por lo que me está contando ahora, que nos está compartiendo, la verdad que sí. Y pienso que como usted dice, la palabra plantado tiene una connotación enorme. Yo pienso que la Pero valía... mira, otra cosa que aprendí sí. de Roberto, por ejemplo, Roberto es una persona que salió de prisión sin albergar odio por nadie. Roberto es una persona que vino, uno de los carceleros que una vez por poco le da hasta un bayonetazo y que fue terrible. Y Roberto, cuando vio que el hombre estaba aquí porque la hija tenía estaba todo lo que había pasado y le dijo cómo lo podía ayudar. O sea, ese concepto de que ellos no tenían odio por lo que habían actuado con ellos como lo habían actuado. Mucho valor, de verdad, y un corazón grande, realmente. Sin embargo, sí estaba leyendo sobre él, que decía que no entendía, es decir, a pesar de no guardar odio en su corazón, sí reclamaba justicia y que nunca podría transar ni negociar nada con las personas que habían permitido que tantos murieran, que sus hermanos murieran, todos los que sufrieron en huelga, etcétera. Es decir, eso sí, para él la justicia era primordial. Exacto. Por Cuba, ¿nos escuchas?
Sí, hay un poco de eco, pero te escucho. Sí, ok, perfecto. No, lo que estaba preguntando si por Cuba estás ahí. Bueno, pues nada, no sé si no lo escuchan. Le quería preguntar también entonces sobre la figura de Jorge Mas Canosa. ¿Qué importancia le concede usted a Jorge Mas Canosa y todo lo que realizó en los años que estuvo? Mira, Jorge Mascanosa era un patriota, pero a la vez era un hombre pragmático. Y en un momento donde la lucha por la libertad de Cuba había cogido, quizás estaba hasta cierto punto estancada, porque era un exilio que venía de una época donde muchos pensaron que, por ejemplo, eran acciones contra el régimen, era una otro tipo de lucha. Jorge Mas Canosa se plantea después, sobre todo después del Mariel, que el cubano había cogido tan mala fama, no por los que vinieron por el Mariel, que fueron una gran cantidad de gente excelente y buena, y fue la mayoría, pero por aquellos delincuentes que habían mezclado dentro de aquel grupo, se empezaron a cometer crímenes horribles, y entonces, por supuesto, el tema de Cuba volvía, se metieron en la droga, y Jorge Mas Canosa sale con el concepto de crear una institución que defendiera la causa de la libertad de Cuba, llevando esa lucha al Congreso, llevándola a, con el concepto de que ya no tenía que ser el cubano, no tenía que depender de un gobierno americano que lo llevara a pelear en Cuba, sino que podía él buscar sus propios caminos. Y lo logró a través de leyes como la ley Torricelli, como la ley Helms-Burton, lo logró con muchísimas cosas que pudo hacer independientemente de todo aquello. Es una institución que no le costó nada al contribuyente norteamericano, porque nunca tuvimos ni un grant, ni tuvimos dinero que se les diera, sino el dinero que contribuían los directores, que eran los que aportaban el dinero, y los que se hacían miembros de la organización. Y esa organización logró traer a cubanos de terceros países. Esa organización logró difundir a través de la voz de la fundación y a través de la propia institución los crímenes del régimen. Hicimos publicaciones, donde quiera que Jorge Mas Canosa se le abrió una puerta, ahí estaba él hablando en cualquier país del mundo con cualquier presidente. Y yo te digo, yo viví momentos ahí, para mí uno de los momentos más emocionantes fue sentada en la Casa Blanca cuando se firmó el acuerdo de traer a los cubanos de terceros países sin que le costara al pueblo americano, sino todo hecho oficiado por los cubanos. Cuando se firmó, cuando se conoce que la Unión Soviética le quita el apoyo a Cuba, el que estaba sentado en la mesa en el Kremlin era Jorge Mas Canosa, no era el régimen de La Habana. Lo mismo pasó en Portugal para poner fin a la guerra en Angola. O sea, donde quiera que llegaba el tema de Cuba, ahí estaba la fundación buscando vías para que de alguna manera pudiera beneficiarse el pueblo cubano. Y yo creo que lo logró en creces. Lamentablemente, pues murió en plena función de lo que él estaba haciendo. Pero era un hombre que tenía una visión súper clara, una visión nítida de lo que él podía aportar para que el cubano pudiera, no la demagogia de que todo el mundo va a ser igual como es en el socialismo, que todo el mundo cae en la pobreza, no, que todos los cubanos tuvieran la misma oportunidad. Y yo me recuerdo que él era muy entusiasta y a veces iba, por ejemplo, a comprar equipos para la compañía de él, entonces se sentaba en el estudio y le contaba a los cubanos cómo existía un tractor que tenía aire acondicionado y tenía calefacción y tenía radio y todas aquellas cosas. A él le encantaba decirle a los cubanos todo lo que ellos podían tener si ellos llegaban, si Cuba lograba ser un país libre. Así que de verdad que fue una tremenda experiencia el poder lograr todo eso. Lamentablemente la fundación, por supuesto, se murió Jorge Mas Canosa y ya el rumbo fue otro, pero se lograron grandes cosas. Efectivamente. Bueno, a mí realmente, muchos de nosotros no, nada más que hemos podido ver
Please leave your message for 8. Hola, hola, por Cuba, ¿estás ahí? ¿Aló? Ya se, ah, Ninoca ya se conectó. Sí, 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 ya, es que ya. se perdió la conexión de momento. Le decía que solamente, pues, bueno, muchas veces que hemos podido ver videos de Jorge Macanosa y aún así emocionan. Además, una persona íntegra que logró tanto y unir a los cubanos en un mismo propósito, realmente es invaluable. Yo le quería preguntar, ¿usted cree que en el exilio cubano ha existido o exista algún líder de la catadura de Jorge Macanosa? No, lo siento, pero no lo conozco. Sí, bueno, pensamos Yo lo creo mismo. que hay personas que quizás tienen más méritos a lo mejor que lo que tuvo Jorge Macanosa, quizás tuvieron una trayectoria de lucha mayor, pero el concepto de Jorge Macanosa, de lo que él logró con la fundación, eso no lo ha hecho nadie. Lamentablemente, sí, no ha surgido ninguna otra persona que logre aglutinar a los cubanos, aún de distintos, con distintas ideas quizás. Y lo que más me llama la atención es que no dependieron de dinero de nadie, no pidieron absolutamente nada, sino que todo salió de ellos mismos. Y para mí Pero eso mira, es fundamental. claro, una cosa que yo, porque a mí me parece que es muy difícil medir a las personas si alguien es más líder, más conocido, menos conocido. Yo creo que la lucha no se mide por eso. Yo creo que uno lo que sencillamente tiene que hacer, porque además Canosa a veces decía que la perfección era el enemigo de lograr las cosas, porque había momentos que había que hacer las cosas independientemente de que no fuera quizás lo que tú habías planeado. Y yo creo que no se trata de que si es alguien mejor o peor, tienen que surgir otras personas y tienen que haber otros que hagan. Si no es lo mismo, que hagan lo que a lo mejor también contribuye y da el traste con lo que uno está buscando al final, que es ver a Cuba libre. Así que yo no creo que nadie se debe intimidar porque existió ni un José Martí, y no lo estoy comparando, ni un Jorge Macanosa, ni un, no sé, Tony Barona. Existieron y existen líderes en todas las etapas de lucha y algunos logran más que otros, pero eso no quiere decir que nadie debe de dejar de tratar porque no tenga ni el mismo potencial o porque no pueda lograr lo mismo. Yo creo que eso es muy difícil medirlo. Efectivamente, yo también opino lo mismo. Siempre yo pienso, cada uno tiene un rol y tiene características específicas, cada uno tiene dones, ¿no?, que Dios nos ha dado. Seguro. Y cada uno desde su punto, desde su lugar, puede aportar, ¿verdad? No Pero podemos mira, por compararnos con ejemplo, figuras un gigantescas. hombre, Sí. claro, un hombre como Pedro Luis Boitel, que fue un líder estudiantil, que quizás no lo conocieron en el mundo entero, pero en el momento que Pedro Luis Boitel toma la decisión de ir a una huelga de hambre y se planta ante un régimen que y la madre siempre lo decía, le dijo, yo no puedo quedarme tranquilo mientras estén fusilando a jóvenes cubanos. Y el hecho de lo que Pedro Luis Boitel se inmola de la manera que lo hizo en una huelga de hambre, no importa si lo conocieron 1.000.000 o 1.000 personas, el ejemplo que quedó ha sido suficiente para motivar a otros a saber lo que es la lucha.
Y por eso te digo que cada persona tiene un rol dentro de la historia, cada persona tiene un rol dentro de un movimiento de lucha, y no es ni se puede medir por cantidad ni por nada. Es así. Efectivamente, así mismo es. Yo pienso que cada uno puede aportar desde su lugar, desde sus talentos, Seguro. sus dones, y bueno, pues hacer lo mejor que podamos, porque la libertad de Cuba no depende de una sola persona, sino Claro una que suma no. de muchos. Así es que bueno. Otra preguntita que tengo para usted, Ninoca. Por ejemplo, el 11 de julio, cuando en Cuba se salieron a las calles, tantas personas salieron a protestar contra la dictadura, ¿qué significó ese día para usted, esa manifestación gigantesca que hubo en Cuba? ¿Cómo la Bueno, consideró? imagínate, primero yo nunca había visto eso. Para mí fue la cosa más maravillosa y más impactante, porque nunca había existido en Cuba algo como eso. Y ahí es donde tú te das cuenta la importancia que tiene cada persona dentro de una lucha. Porque en aquel momento no fue necesariamente la oposición la que sacó a la gente a la calle, sencillamente fue un pueblo que decidió que hasta ese día ellos iban a seguir callados y amordazados. Entonces decidieron que se escuchara su voz. Es como cuando hay una elección, que cada hombre es un voto. Bueno, aquí cada persona tomó ese rumbo, y ahí es donde te demuestra la importancia que tiene cada persona dentro de una lucha. Y yo creo que eso fue algo tan maravilloso, porque es que primero no lo habíamos visto, no, ni yo en mi época, ni nadie en su generación habíamos visto eso en 60 años de lucha en Cuba. Efectivamente, yo creo que y siempre pensábamos, bueno, pues yo incluso, y muchísimos de nosotros decimos, ojalá hubiésemos estado ahí hasta para gritar libertad, Claro, como claro. tantos, porque ese grito estuvo ahogado por mucho tiempo en muchos de Por nosotros. muchos años. Y entonces a la Exacto. misma vez tampoco uno puede pensar, porque es como todo, uno ve eso y tú dices, ay no, ya mañana se cayó el gobierno. Lamentablemente no es así. Hemos visto, mira en Venezuela cuántas veces vimos las calles con mucha más gente que las que vimos en Cuba, cuántos países hemos visto lo mismo, y eso no necesariamente tumba un gobierno en ese momento, pero siente un precedente. Y yo creo que en el caso de Cuba, mucho más, porque no se había visto en 64 años de un país lleno de gente, que obviamente ese era el deseo que no les pudieron reprimir en ese momento, de salir y alzar su voz pidiendo libertad. Exactamente, no, ojalá hubiese sido de una sola vez, pero bueno, lamentablemente no, una dictadura tan cruel y tan sangrienta como esa, no, en un día solo era como una ensoñación pensar que se fuera a caer. No, Pero claro, bueno, y más con la violencia que vimos y con la represión que se desató. Exacto. Mire, Ninoca, le quería decir también que nos están escuchando a través de un espacio también, de un space que hay abierto, y se está transmitiendo el programa nuestro por ahí también. Y de ahí me han mandado una pregunta, me preguntan, me llega una pregunta que dice, ¿cómo usted salió de Cuba? Y la otra pregunta es su papel dentro de la fundación. Si nos puede hablar de esas dos cositas. Bueno, yo salí de Cuba, en aquella época todavía se podía salir del país, y nos dijeron, a los niños nos dijeron que íbamos a ir de vacaciones, pero de alguna forma yo sabía que después de las cosas que habían pasado no había cara de vacaciones, así que era un poco difícil, porque yo tenía la sensación de que yo sabía por qué nos estábamos yendo, pero nos fuimos. Siempre digo que mi abuela nos vistió como a mi hermanita, a mi prima y a mí, que salimos, nos vistieron como unas princesas, pero realmente éramos unas refugiadas, ¿no? Y así pudimos salir a través del aeropuerto. Fuimos a vivir a Fort Lauderdale en aquel momento. El vuelo fue directo allí, que era donde estaba mi papá, y ahí estuvimos un tiempo hasta después venir para Miami. Pero no fue una salida como las salidas que yo veo hoy en día, que cuando yo veo lo que tiene que pasar un cubano en el mar, o lo que tiene que pasar un cubano cruzando esa selva del Darién, o tantas cosas, recorriendo tantos países, se me parte el alma, pero lamentablemente eso es lo que nos ha tocado a los cubanos. Mi papel en la fundación fue, en la fundación no había mucho papel ni mucho cargo, uno tenía que hacer de todo.
y fui la directora de La Voz de la Fundación, que antes de La Voz de la Fundación creamos un programa que se dirigía a los combatientes cubanos que estaban en Angola. Y aquello se transmitía, imagínate, lo teníamos que hacer aquí, se mandaban unos cassettes y se ponía, y no teníamos manera de saber, porque era a través de una torre que cuando aquello a través de Sabimbi y se lograba que llegara a las partes donde estaban los cubanos, pero como todo, no había manera de saber si esos programas estaban llegando o no. Entonces, para las transmisiones de los domingos, me acuerdo que le preguntamos al Barejedes si podíamos poner los chistes de él y se apareció en el estudio con todos los discos, ahí tienen, usen lo que quieran. Y entonces cuando poníamos los chistes al Barejedes. Entonces años después me encontré con un combatiente angolo y me dijo, mira, la programación estaba muy buena, pero lo que más disfrutábamos era los domingos viendo los chistes de Álvarez Guedes. Pero bueno, se hizo eso. Fui la vocera también de la fundación, o sea que todo lo que tenía que ver con la prensa. Trabajé muy cerca de Jorge Mascanosa, lo cual fue una de las mejores experiencias que he podido tener en mi vida. Y se hacía de todo, uno ahí hacía de todo, lo mismo tenía, si había que quedarse hasta el amanecer, porque, por ejemplo, me recuerdo en una ocasión que nos enteramos como a las 7 de la noche que un grupo de cubanos había naufragado en las Bahamas y habían 2 niños, uno de 1 año y otro niño y una niñita de como de 7 años, que estaban muy graves porque habían sido afectados por, habían tragado mucha agua y todo, la niña estaba en coma, y un niñito murió era una familia toda, ellos eran de Moa. Y me recuerdo que a las 7 de la noche, cuando nos enteramos, a esa hora empezamos a llamar, localizamos en el Departamento de Estado, nos tuvieron que buscar para que nos dieran las visas, todo eso en medio de la noche. Conseguimos, había que traerlo en 2 aviones ambulancia porque no permitían que los 2 niñitos vinieran en el mismo avión. O sea, cada avión costaba en aquella época como $15,000, buscar el dinero, llamar a los directores. Bueno, todo aquello a las 4 de la mañana, ya los niños estaban en camino aquí. La niña llegó, ya habíamos hablado para que fuera directamente para el hospital de niños del Miami Children's, y el niñito, nunca se me olvidará que llegó cuando ya lo pasaron del avión ambulancia a una ambulancia para llevarlo al hospital, el médico empezó a tratar porque estaba el médico ahí esperando a revivirlo y el niñito murió. Entonces son cosas que te quedan, que yo digo, pero ¿cómo hacíamos tantas cosas que, y quizás a lo mejor eso ni era para publicitarlo ni nada, pero ahí uno se enfrentaba a diario con el dolor del pueblo cubano, porque esa familia nunca hubiera tenido necesidad de salir en las condiciones que salieron, si no era por la situación que prevalecía en Cuba. Entonces, eso era lo que hacía la fundación. A mí, lo que más le gustaba a Jorge fue cuando alguien le decía, usted habló por mí, por ejemplo, cuando él hablaba en el Congreso o en cualquier parte, pero la otra era cuando un cubano trabajador de una factoría le decía, mire, Mascanosa, yo mando $1, $1 al mes a la fundación, pero yo me siento todos los días frente al televisor y veo que ustedes están haciendo algo en cualquier parte del mundo. Y así era. Efectivamente, no, de verdad que es increíble y fíjese cuántas cosas, bueno, esas que usted nos puede contar en unos breves minutos, que han hecho, que hicieron, ¿no? A través de la fundación, ayudando a tantísimas personas y todo a nivel voluntario. Yo pienso que cuando las personas aportaban ese dólar o esos 10 o esos 5, lo hacían con gusto, con orgullo, porque sabían el resultado que iban a lograr a través de la fundación. El prestigio que se ganó, que tenía esa organización, realmente, pues nada, motivaba a que las demás personas siguieran apoyando. Realmente por eso es que desde un momento ellos tenían que aniquilar a Jorge Mascanosa. Cuando salió un libro espantoso que se llamaba El Chairman Soy Yo, cuando yo leí el libro, dije, lo había escrito Taladrid y otro tarugo de estos que está ahí en la mesa redonda, que han sido de la seguridad toda la vida.
Pero el libro, cuando tú lo lees, el libro estaba escrito por Fidel Castro, porque por ejemplo, si Fidel Castro fue bueno en basquetbol, le ponía que Jorge Mascanosa era malo, ¿sí? Pero era tan estúpido, pero pusieron cosas espantosas, era un fusilamiento moral. Una de las cosas era que Jorge Mascanosa de niño había tenido relaciones sexuales con una hermana y que eso estaba en los récords de un psiquiatra de la Universidad de La Habana. A mí aquello me dio un dolor tan grande. Primero, porque cuando tú conoces a una persona, tú sabes lo que puede hacer o no puede hacer. Primero, eso. Entonces me acuerdo que yo llamé a Taladrid y como si fuera alguien de la prensa en España interesados en el libro. Y entonces, bueno, me fue contando todas las estupideces que habían puesto y que esto era una investigación. Entonces yo le dije, mire, yo leí la parte de la hermana, pero ¿cómo es que ustedes lograron esto? Me dice, bueno, eso fue un milagro, porque esos papeles los tenía un psiquiatra que lo había tratado en esa época y entonces estaban en la Universidad de La Habana y aparecieron los papeles. Y yo le digo, mire, usted sabe, ya ahí se lo dije, que ya le dije que era yo. Digo, ustedes son tan sinvergüenza. Porque primero, a Jorge Mascanosa no lo conocía nadie en esa época como para haber guardado los papeles, como usted dice, que los guardó un psiquiatra durante tantos años. Pero segunda, ustedes lo que son unos bueno, ahí le dije horrores. Pero ese es el tipo de cosas que ellos hacen. Entonces, después, todos los espías que estaban aquí, que lo que estaban era en función de ver lo que pasaba en la fundación. O sea, yo creo que la fundación, no sin que uno diga el impacto que tuvo la fundación, Fidel Castro y Cuba lo demostraron. Porque en aquel momento no había otra cosa que ellos hablaran que no fuera de Jorge Mascanosa y de la fundación. Exactamente, y buscan cualquier vía para desprestigiar y denigrar, sabiendo aún que son calumnias y son mentiras, ¿no? Claro. Porque sencillamente eso es lo de ellos, y eso lo vemos cada vez que surge alguna persona también que se destaque un poco aún dentro de Cuba, lo que hacen es tratar de desprestigiarlo por cualquier vía. Yo escribí un libro que es sobre el pensamiento político de Jorge Mascanosa, y ese libro yo lo comencé a escribir estando él vivo, porque Jorge Mascanosa un día me dijo que él le preocupaba cuando empezó a ver todos estos ataques que venían del gobierno de Cuba. Me dijo, me preocupa un día lo que van a leer mis nietos y yo quiero dejar lo que yo he hecho. Entonces ese libro empezamos a recopilar discursos de él de cuando era joven, algunos los tuvo hasta que reconstruir, pero se fue creando todo. Él murió antes de terminar el libro y después yo lo terminé, pero él decía, ¿cómo es posible que venían todos estos ataques contra Jorge Mascanosa? Entonces un día que desertó alguien de la sección de intereses, yo le pregunté, le dije, ¿por qué todos estos ataques? Me dijo, muy fácil. Cuando un periodista viene a pedir una visa para ir a Cuba de otro país, lo primero que le preguntaban es si conocía de Jorge Mascanosa o de la fundación, si había escrito algo. Si no lo había hecho, le decían que fuera y lo hiciera. Y después hablábamos de la visa. ¿Qué te dice eso? Entonces, en una ocasión vino el programa 60 Minutes, que era uno de los programas de más prestigio. Y el productor yo lo conocí, entonces él vino y me dijo que si Jorge Mascanosa quería hacer este programa, porque ese es un programa que ellos te entrevistan en diferentes aspectos por ejemplo, él quería ver a Jorge en una reunión en otro lugar, lo quería ver en el Congreso, lo quería ver en Miami, lo quería ver en La Voz de la Fundación. Entonces, cuando para el segmento de La Voz de la Fundación, yo le digo al productor, le digo, mira, ¿qué te parece si buscamos opositores dentro de Cuba que él quería que ellos hablaran con los opositores, que él hablara con los opositores? Pero ¿qué te parece si ustedes consiguen un camarógrafo y lo filman simultáneamente? Ay, no, eso es lo más grande que hemos hecho, eso no se ha hecho. Bueno, con mucho trabajo se logró entrar un camarógrafo australiano que entró y filmó la grabación espectacular. Cuando el hombre salió de Cuba, que esa noche ni durmió, al otro día cogió el primer avión a México y salió. Cuando él sale, ellos están fascinados con lo que pasó. Entonces, cuando el programa toma meses en prepararlo, me dice el productor que él iba a ir a Cuba. Y digo, ¿a qué vas a ir a Cuba? Y yo, bueno, vamos a ver qué. Cuando él llegó de Cuba, me dijo, no me dijeron nada extraordinario. No le impactó mucho lo que le dijeron. Pero
A los pocos días invitaron al presidente de la cadena CBS a Cuba. Ya yo sabía que la cosa iba por mal camino, porque de ahí dependía la visa de los corresponsales de la cadena. El programa, cuando el productor me dice, bueno, vamos a tener que quitar un pedazo de la parte de los disidentes porque es muy largo. Le dije, bueno, está bien, eso está, aparte conseguimos una persona, un muchacho que hablaba inglés, y cuando el entrevistador le dice, ¿por qué ustedes creen que un hombre millonario puede tener algún interés en Cuba? Entonces le dice el muchacho, le contesta y le dice, obviamente usted no conoce la historia de Cuba. En Cuba hemos tenido millonarios que han dado toda su fortuna para ver a Cuba libre, así que nosotros no tenemos por qué creer que él va a ser diferente. Pero eran unas respuestas espectaculares. Entonces cuando después me llama el productor y me dice, no, han quitado el segmento de los opositores, pero ¿cómo es posible? No, imagínate, ya yo sabía que era un desastre. Cuando el programa sale, ellos tienen la versión, porque le pregunta, ¿y se conoce el nombre de Jorge Mascanosa en Cuba? Y el muchacho le dice, aquí lo conoce todo el mundo, aquí todo el mundo lo oye a través de la voz de la fundación. Como no pusieron eso, se buscaron a un personaje de estos que le fascina cambiar la historia y le preguntan, ¿y a Jorge Mascanosa lo conocen dentro de Cuba? Y le dice, no, él no lo conoce nadie, y ese vivía aquí, no vivía ni en Cuba. Entonces ya yo vengo de vuelta de ver todo la tergiversación que ha hecho la prensa con el caso de Cuba, como lo hicieron con el remolcador, el New York Times poniendo la misma versión del gobierno de Cuba. Así que hay muy poco que no he visto cuando se trata de la manera que han tratado el tema de Cuba. Y es lamentable porque han cambiado todo lo que les ha dado la gana a conveniencia de grandes intereses. Exactamente. Es que es tremendo lo que usted debe haber vivido allí y haber escuchado tantas historias. Es para escribir unos cuantos libros. Yo quería preguntarle qué usted, bueno, me mandan una pregunta desde el espacio, después continúa con otras que me han llegado. Ajá. Me dicen que le preguntara cuál es el momento más dramático que vivió en el éxodo de 1994. El más dramático, bueno, es que fueron muchos dramáticos porque cuando empezamos a ver lo que estaba pasando, primero el embullo que tú veías que la gente se estaban yendo y podían irse, por ahí empezaron a ahogarse gente, empezaron a hundirse embarcaciones. Y el momento que decide el gobierno americano que los van a enviar a Guantánamo. En ese momento, tú no sabes realmente qué puede implicar aquello. Bueno, al final llegaron a Guantánamo y nadie sabía cómo estaban las condiciones en Guantánamo. En Guantánamo llegaron a haber 34,000 cubanos. Habían 15,000 haitianos, más los 10,000 americanos que están en la base, que ya estaban de por sí molestos porque les habían tenido que sacar sus familias de allí por la cantidad de personas que había. Entonces, cuando yo llego, no dejaban ir a la prensa y tuvimos que ir por ejemplo, te dejaban ir 24 horas. Tú ibas por la tarde, te quedabas esa noche, ibas a los campamentos por la mañana y después ya te tenías que ir. Entonces, cuando yo llegué allí, primero yo no había vuelto a Cuba en todos esos años. El avión no puede volar sobre Cuba, o sea, fue bordeando toda la costa de Cuba y yo empecé a ver aquella majestuosidad de la Sierra Maestra, de las playas, lo que yo no había visto en mi vida. Entonces tú estás fascinado con aquello y de pronto aquel avión da la vuelta y entras en una zona, ya cuando cruzas la bahía para ir a Guantánamo es un desierto. Yo decía, estoy en una base militar en Arizona. Las condiciones en aquel momento de hacinamiento, si se quiere, porque todavía no había un baño, las casas, ellos no estaban preparados, y todo eso cambió en un tiempo muy corto, porque al poco tiempo ya tenían hasta hospitales inflables de eso que habían hecho allí. Pero cuando yo llegué ahí, a mí aquello me partió el alma, y para mí lo más emocionante fue que cuando yo llegué al primer campamento,
estaban repartiendo el desayuno, porque no nos dejaron ir a ver a los cubanos hasta el otro día. Cuando estaban repartiendo el desayuno, yo empecé a decirle, cuéntame de las condiciones, y entonces empezaron a reconocerme por la voz. Claro, yo que nunca he estado en Cuba y me conocen los cubanos, para mí aquello fue tan emocionante que yo me eché a llorar. Ellos se creyeron que yo estaba llorando porque nos querían llevar de allí. Bueno, se alborotó todo el mundo, nos llevaron de allí y yo, pues nada, me fui, pero mal porque me sentí terrible por aquello. Fui a ver otros campamentos, hice entrevistas, pero cuando yo me fui, entraba un corresponsal del diario de Los Ángeles, el LA Times, y cuando él sale al otro día me llama y me dice, ¿tú sabes que hay personas que están en huelga de hambre? Y digo, ay, no puede ser. Digo, sí. Me llama un oficial de la inteligencia militar de Guantánamo y me dice, mire, tenemos un problema aquí hay personas en huelga de hambre y dice que no se quitan hasta que usted no regrese. Y yo dije, no, pero ¿cómo puede ser? Dígale que no, si ustedes me dejan yo regreso, pero díganle que se quite. Entonces me dice, bueno, no podía regresar como eso era como un jueves, hasta el otro martes por ahí, porque los vuelos y todo eso. Y me dice, al poco rato me dice, usted pudiera grabarlo porque no me creen. Bueno, yo le grabé aquello. Cuando yo llegué, pasaron como 4 o 5 días aguantando, yo vi a aquellas personas, que eran hombres, que estaban en aquellos catres al sol, que estaban en huelga de hambre. A mí aquello, para mí esa fue una de las emociones más grandes que yo he sentido de ver aquello. Y fue de verdad que fue impactante. Entonces tenían una sábana donde me habían escrito que para mí esa es una de las grandes posesiones que tengo, ¿no? Porque fue un momento, primero fue un momento donde me enfrenté de pronto a lo que era la realidad de Cuba, de hablar con esas personas y los motivos que tenían por irse. Y después de ver eso, de que yo desde una cabina, por eso tengo que no hay emisoras ni grandes, ni pequeñas, ni humildes, ni pobres. Desde una cabina de radio donde no teníamos el presupuesto que tenía ni un Radio Martí, ni una emisora grande, empezamos hasta con unos equipos que el pintor Teo Carrasco nos dio obras para vender, para recaudar los fondos para comprarlos. Desde ahí, a mí me conoció todos aquellos cubanos que eran de todas partes. Y esa es la magia de lo que tiene, de lo que es la palabra, de lo que es el poder transmitir el concepto de la libertad. Realmente, mira, qué emoción, ¿verdad? Que aún sin haber estado en Cuba, muchísimos cubanos lo reconocieran por su voz y el mensaje que les estaba transmitiendo de esperanza, de libertad y demás. Realmente yo pienso que sí, de verdad voy a tomar la palabra con lo que usted dice, no hay emisora pequeña. No hay emisora pequeña, tú no te des por vencida porque tu emisora sea pequeña. Tu palabra llega donde quiera. Yo soy solamente una voz aquí prestada, no se crea que... Pero esta emisora, bueno, la han fundado unas personas con mucho, tú sabes, ganas y coraje y deseos, ¿no? Y bueno, yo solamente estoy prestando mi voz por acá y colaboro cuando puedo. Ninoca, mire, también le quería preguntar, hay muchas preguntas, me están llegando, y tiene un amigo, tú sabes, Joel, que está mandando preguntitas por acá también porque él está en el espacio. A ver. Y me dice acá, dice, usted ha ayudado a muchísimos cubanos por muchos años. ¿Puede contarnos su experiencia de Cayo Perro? Bueno, Cayo Perro, me cuesta mucho trabajo hablar de Cayo Perro. Okay. Porque Cayo Perro nos enteramos de que un grupo de cubanos habían naufragado en Cayo Perro y los hermanos al rescate los pudo rescatar, pero los pudo rescatar después que llevaban allí como, no sé, 10 días, no me acuerdo ya ni cuántos días. Y lo triste de cuando los rescató es que una mamá que había perdido a su hijo la tuvieron que llevar de inmediato para el Jackson porque le dio hasta un derrame. Habían muerto 2 niñas, había muerto el capitán del barco, había muerto otra persona que se tiró al mar y estaban los cadáveres ahí. Entonces cuando Jorge Macanosa se enteró, y esto fue poco antes de que ya él estaba enfermo y cuando él se enteró, él dijo, no, eso hay que ir a buscar esos cubanos. Bueno, imagínate, fuimos en el yate del Pidio Núñez, que fue hasta con nosotros él,
y fuimos a rescatar a los, pero cuando tú dices voy a buscar los cadáveres, tú no piensas de qué se trata. Yo cuando me dijeron Cayo Perro, yo pensé Cayo Perro debe ser una islita en el medio de las Bahamas, que las ironías de la vida, si eso pasa, 2 semanas después viene la pesca de la langosta y toda esa zona está llena, pero es muy desierta cuando no hay algo así. Cuando bueno, tuvimos que pedirle permiso al gobierno de las Bahamas y no nos dejaban bajarnos hasta que no llegaran ellos para dar la certificación de los cadáveres, todo el proceso legal. Pero cuando llegamos a Cayo Perro son 5 rocas en el medio del mar, una roca gigantesca, ¿no? Donde ahí no hay arena, ahí no hay una mata, ahí son unas rocas que están llenas de huecos, porque lo mismo una ola le entra por un lado que sale por el otro. Y la historia es que estos cubanos habían llegado, iban en una embarcación buena, no era una embarcación ni una balsa ni nada, pero les cogió un mal tiempo, vieron las rocas estas, amarraron allí el barco como pudieron, la tormenta les desbarató el barco, perdieron todo y ahí se quedaron hasta que los encontraron. Murieron las 2 niñas, no tenían agua, ahí no hay agua, ahí no hay comida, ahí no hay nada, hay unos moluscos que la gente se come. El capitán del barco falleció otro señor que veía unas luces de lejos, se tiró al mar y salió nadando. Pero honestamente uno nunca está preparado para ver eso. Cuando llegamos a Cayo Perro, nos bajamos en la primera roca y bueno, no vimos nada allí. Cuando llegamos a la segunda roca, a pesar del olor del mar y el salitre, la fetidez de aquellos cadáveres, que todavía llevaban unos días nada más ahí, era tal, pero cuando sacar aquellos cadáveres de allí, montarlos en un barquito chiquitico para llevarlos al barco grande, gente que no estábamos preparados para eso, ni mentalmente, ni teníamos la experiencia en nada de eso. Y uno dice, bueno, lo haces porque no quieres que quede el cadáver de un niño cubano regado por ahí que no tenga una sepultura cristiana. Y fue una cosa tan chocante, que yo no sé cómo te puedo explicar. Cuando llegamos ahí parecía una cosa dantesca. El sol había endurecido aquellos cadáveres y estaban las piernitas de aquellas niñas salidas porque como ahí no hay arena ni nada, les pusieron unas cuantas piedrecitas por arriba y se habían salido las piernas aquellas. Fue una imagen dantesca. Y de nuevo un recordatorio de lo que el precio que pagan los cubanos por irse de Cuba. Pero lo triste de esto es que una de esas familias era una familia que fueron, no sé si te recuerdas, un grupo que se metió en la embajada de Bélgica por los años 90, a principios de los 90, que se metió en un grupo de cubanos. Bueno, ese grupo de cubanos se metió esta familia con sus 4 niñitas. Cuando los quisieron expulsar, y yo me acuerdo de eso porque Jorge Mascanosa llamó hasta la asistente de Margaret Thatcher, a quien después la trajo aquí, habló con Bélgica, habló con todo, y el cónsul que había en Cuba decía que no, que había que sacarlo. El pobre cocinero, que una de estas niñitas, la niñita que murió, que era chiquitica cuando lo de la embajada, él fue a su casa a buscar una fruta que tenía para hacerle como una especie de compota y lo botaron a ese pobre cocinero porque él había tratado de dar, porque no les querían dar, no les dieron ni comida, terminaron sacándolos de allí de la embajada. Esa es una de las familias que va en esta embarcación, o sea, que todavía tenía más conexión porque habíamos visto lo que habían pasado, habíamos estado involucrados y fue terrible. A mí me cuesta mucho trabajo, honestamente, recordar ese hecho. Bueno, discúlpeme por haberle traído la verdad que me parece que es bueno que te escuche. Es bueno que se escuche, pero fue muy triste. Pero cuesta mucho, realmente mucho sufrimiento y mucho dolor haber presenciado eso. Es bueno que los hayan rescatado y hayan podido darle sepultura, pero qué triste, ¿no? Ver eso. Y encima que son personas que ya anteriormente habían tratado de escapar. No, y la mamá llegó, tuvo que ir directamente para el hospital porque le dio como un derrame. Fuimos con los tíos del muchacho y aquello fue,
Bueno, es que ya te digo, nadie de los que estábamos allí estábamos preparados bajo ninguna circunstancia para lo que presenciamos allí. Sí, tristemente, lamentablemente, de verdad que sí. Ninoca, bueno, no sé si todavía tiene fuerza y deseos de seguir, porque tengo más preguntas, no sé si nos pueda A ver, contestar ya al menos un par de 2 o 3 preguntitas más más. nada más. Ok, Ajá. perfecto, bueno, voy allá. Déjame ver cuál de ellas escojo, porque me están mandando mensajes constantemente con preguntas y preguntas. Eh, ¿Qué opinión usted tiene sobre Carlos Lazo y sus puentes? Bueno, ¿Cómo mira, se le debe enfrentar a este tipo de personajes? bueno, a ese tipo de personajes hay que enfrentarlo como mismo lo están haciendo un grupo de cubanos dignos que todos los domingos o cada una vez al mes, cada vez que él sale con todo este paripé que no es más que trabajando a favor de la dictadura cubana, salen a confrontarlo, porque es muy fácil decir, bueno, no, no me importa, están ahí, no, pero hay que demostrarle a la gente quiénes son esta gente, porque estos grupos, que él no es el primero, hemos vivido en este exilio con los maceitos, con los areitos, con los dialogueros, se buscan los espacios dentro de grupos liberales, van a las universidades y entonces tratan de cambiar la percepción que hay del régimen cubano. El régimen cubano, primero, no le queda ya qué crimen cometer para demostrar que es una entidad criminal. Entonces, que salga gente como esta a estas alturas, más allá de que es una vergüenza, más vergüenza es que tampoco se les responda y que la gente se quede cruzado de brazos. Y hay que hacer lo que están haciendo las personas que van ahí a protestar, demostrar quién es esta persona. Y no solo ahí, donde quiera que uno esté. Por supuesto, sí, muchos nos hemos sumado a este movimiento que ya existía acá, y bueno, pues sí, los vamos a confrontar y seguiremos haciéndolo. Realmente es la dictadura penetrando en este país. Tengo 2 preguntitas más y terminamos, Ninoca, para no abusar. Ok. ¿Qué opinas sobre la nueva emigración de personas que se acogen a un asilo político y no quieren hablar de política? Y así como el incumplimiento de muchos cubanos que se acogen a la ley de ajuste cubano y en cuanto tienen residencia viajan a Cuba. Bueno, mira, primero, yo he escuchado todo. Yo he escuchado decir, yo no soy exiliado, yo soy un refugiado económico. Eso no existe. Tú no refugiado económico, eres un inmigrante que fuiste a mejorar tu condición económica, que los hay en todas partes del mundo. La condición de exiliado es, obviamente, cuando nosotros llegamos de Cuba, por ejemplo, en el pasaporte decía que no podíamos viajar a Cuba, porque ese es el precio que paga un exiliado. ¿Qué pasó en el caso de Cuba y por qué esto se ha convertido en lo que se ha convertido? Yo siempre pienso que la ley de ajuste cubano no fue necesariamente la generosidad de crear un estatus para los cubanos. La ley de ajuste cubano la hicieron porque estaba llegando una cantidad desmedida de personas que merecían el asilo político, y dar el asilo político para cualquier país, tener esa cantidad de refugiados, implica que cuando tú le apruebas el asilo a una persona, esa persona de inmediato podía traer a toda su familia, a su familia inmediata, ¿no? Esposa, hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que yo pienso que pasó en esa época donde realmente los cubanos no teníamos ni voz ni voto aquí? Que decidieron hacer eso para demorar un poco el proceso de la reclamación de los cubanos. Ya un cubano tenía que esperar 1 año y 1 día para hacerse residente, tenía que esperar 2, 3 o 4 para reclamar a su familia, y en la mente a lo mejor de los burócratas que hicieron eso, esto retardaba un poco aquel cantidad de medidas de personas que estaban llegando, que no era común en aquella época como era ahora. Esa es mi opinión de lo que yo pienso, muy personal. Yo no tengo pruebas de que sea así, pero creo que es eso. ¿Qué pasa? Que una vez que ya la persona, después, por supuesto, aquello no funcionó como todas las cosas de los cubanos, que no funcionan así, vinieron cubanos por todas partes y se acabó aquello. Pero ¿qué pasó con la ley de ajuste cubano?
la ley de ajuste cubano, al año y un día te convierte en residente, seas perseguido político o no. Y ya tienes derecho a la residencia, después a la ciudadanía, y ya no importa a dónde tú vas. ¿Dónde está la mentira en todo esto? Es que el cubano que viene diciendo que es un perseguido político para que le den la ayuda, para que le den el parolo, para que le den lo que tenga que tener, está mintiendo a la hora de obtener eso. Después se queda tranquilo y al año y un día pues se hace residente. Pero ahí es donde está el fallo de la mentira de algo como esto. Pero yo te digo, yo no creo que la ley de ajuste cubano la hicieron por la generosidad de vamos a abrirle el espacio a estos cubanos. Yo creo que fue un proceso más, porque en aquella época el cubano que venía aplicaba para asilo político y todos los que veníamos en esa época teníamos más que razones, porque muchos tenían familiares presos, los habían perseguido, estaban condenados. Yo me recuerdo de niña el juicio de asilo político a mis padres. O sea, ese era el proceso. Y yo me imagino que algún burócrata pensó, vamos a resolver esto de esta manera, que por supuesto no le funcionó. Pero todo radica en lo que cada persona escoja. Si tú quieres mentir, es lamentable, y decir que no eres que eres un perseguido político para después decir que no, pues es muy lamentable. Pero lo hacen porque lamentablemente este concepto de la ley de ajuste cubano es el que lo está permitiendo. Exactamente, y sí le da apertura a todos, a los que dicen Claro. que vienen nada más que por Claro. problemas económicos, etcétera. Claro. Ninoska, mire, la pregunta que tengo acá, ¿qué mensaje usted le daría a los jóvenes presos políticos a raíz del 11 de julio? Mira, el mensaje que uno le dé a un preso es, lo único que le puedes decir es que vas a seguir denunciando su causa, que vas a seguir luchando por lo mismo que lucha él. Pero es muy difícil decirle a nadie, yo creo lo que tiene, a mí no, yo sé lo que cada uno tiene que hacer. Lo que yo creo que es un poco difícil que tú le exijas a uno que está dentro de Cuba, se lo exijas desde fuera. No quiere decir que no tengas la moral para hacerlo, porque al fin y al cabo todos somos cubanos, pero el que está allá la está pasando como todos sabemos que se pasa. Yo creo que al preso político hay que decirle que no está solo, que no va a estar olvidado. La tragedia de los presos y las presas en Cuba es que se pasaron años donde muchas veces ni se sabía la situación de los presos, no se podía tener información, no se hablaba tanto del tema. Yo creo que con todos los espacios que hay hoy en día, con todas las redes sociales, con todos los medios que uno pueda, es denunciar la situación de los presos políticos para que sepan que no están solos, porque al final el que está preso ahí sabe por lo que fue a prisión, sabe lo que va o no va a resistir, pero lo que no quiere saber es que está solo. Y yo creo que ese es el mensaje, que no están solos. Muchas gracias, Ninoska. Mire, yo le voy a preguntar, ¿usted estaría dispuesto a venir otro día de nuevo a Radio Cuba Libre? Con mucho gusto. Cuando ustedes quieran, pues me llaman. Perfecto. Pues porque, mire, se me han quedado tantas preguntas por hacer, porque me siguen mandando preguntas, y yo no quiero abusar tampoco de su tiempo y su generosidad. Bueno. Nada más que le voy a... Pues lo coordinamos para otro día y continuamos con las preguntas que quedan. Las guarda todas ahí que las contestamos otro día. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. No, nada más que le quería comentar que sabemos que usted renunció hace unos días a la radio, a Radio Mambí. Y bueno, pues a donde quiera que vaya, le deseo que Dios la bendiga donde quiera que vaya. Bueno, y me pues ya lo anunciaremos y con mucho gusto, pues ahí estaremos. Perfecto. Y seguiremos en contacto, con el favor de Dios. La verdad, después nos vamos a hablar de ese tema también, porque nos quedamos con la pregunta igual de su renuncia y todos los demás. Pero bueno, ya llevamos una hora, tampoco quiero abusar de su tiempo y ha sido bastante generosa contestándonos tantas preguntas, pero como han seguido llegando preguntas, pues las he ido anotando y bueno, en otro día... Apúntalas y las dejamos para otro día. Perfecto, mil gracias, Ninoska, muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer de verdad tenerla por acá
y le agradezco muchísimo, muchísimo su presencia entre nosotros. Me están mandando mensajitos que nos están escuchando dentro de Cuba. En Yo este momento me quería, mandan los números que están, dicen La Habana, bueno, son los IP que hay conectados, 45 en La Habana, en Matanzas 14, en Playa 4, en Habana, no sé, Habana Campos era 3, Arroyo Naranjo 2, en La Lisa, Santa Cruz del Norte, en Cienfuegos. Es decir, que también dentro de Cuba, gracias a Dios, hay muchos cubanos que nos escuchan y es importantísimo que hayan podido escuchar directamente de su voz un poco de sus experiencias y sobre todo la vivencia, ¿no? Y la interesa. Realmente Bueno, los pues principios mi estos cariño que mi cariño para todos ellos y la fe. Tenemos que ser personas de fe, que algún día pues vamos a caminar juntos por todos esos lugares que tú has mencionado y a estrechar las manos de todos esos que nos han escuchado. gracias a Dios que así sea. Bueno, Bueno, no sé, Ninoca, muchísimas gracias no sé, Charito, si y Ninosca ya me nos escucha, ponemos de acuerdo. no sé si Ninosca me escucha, ha estado todo el Sí, tiempo fajado con los controles aquí, esto ha sido grande, ¿no? Porque he estado teniendo problemas, he estado tratando de llamar y llamar y llamar permanente al medio donde estamos usando, ¿no? Pero, Ninosca, de verdad, a mí me ha sido un placer haberte tenido por aquí todo eso. Quería hablar sobre las políticas de esta administración y demás, pero no pude, de verdad, agradecido de todas maneras y nada. bueno, quedamos con otra cita pendiente. Exacto, ya coordinaremos entonces para otro día. Muchísimas gracias, Ninoca, que tenga una noche bendecida y bueno, pues nada, nos encontraremos de nuevo. Muchísimas gracias por todo. Ustedes también. Un placer. Bueno, buenas noches. Bueno, es una noche más en Radio Cuba Libre con Ninosca Castellán. Así la tenemos aquí nuevamente, posiblemente próximas veces o más, pero nada, quisimos traerlo directamente desde, para que se pudiera escuchar y expresar. No pude hacerle muchas preguntas, ustedes saben que cuando Radio Cuba Libre se pone caliente, desde allá de la Plaza de la Revolución nos quieren hacer el favorcito y el trabajito. Voy a estar por aquí, no sé si se está escuchando. Me están machucando por todos los lados Sí se te escucha por Cuba, sí se te escucha. sí, pero hablo en la radio también, ¿ya me entiendes? Pero nada, aquí vamos a estar y le estaremos dando durísimamente a las costillas del comunismo. Y por eso esto es Radio Cuba Libre, la emisora que transmite 24 horas del día, haciéndose tendencia en Cuba y en el mundo. Y para usted, cubano, que nos escucha, recuerde decirle a su primo, tío, hermano, sobrino, a Panchita la Tizna y hasta Pepe el Globero, como usted no escucha. Y así seremos cada día más cubanos dándole directamente a las costillas del comunismo.